Saludos cordiales, cordialísimos en este domingo, un día en el cual no va a ser similar a otros porque hemos tenido en los días precedentes una suma de incendios. Y hay que decir que también en Brasil, Chile y Colombia, lenguas enormes de fuego han devastado la vegetación durante los meses recientes. En Ecuador, desde finales de agosto, por lo menos 12 incendios forestales soportaron las provincias de Pichincha, Azuay, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Loja. Parte de los incendios más grandes han sido controlados, pero algunos persisten debido a las ráfagas inusuales de viento que propagan las llamas. Las pérdidas son incalculables. En la parroquia de Nayón, dentro del distrito metropolitano de Quito, decenas de ancianos tuvieron que ser evacuados. Cientos de hectáreas de vegetación quedaron devastadas. Al menos 32.000 aves de corral perecieron sofocadas por el humo y también cabezas de ganado. Para hacer un balance de lo ocurrido, saludamos con el capitán de bomberos, Gabriel Rodríguez, vocero del Cuerpo de Bomberos de Quito. Hasta este sábado, Gabriel, ¿cuál es el balance de los incendios que se han vivido en Quito y en sus parroquias rurales y urbanas? Rodolfo, qué gusto, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Lamentablemente el balance todavía no puede ser realizado, ya que aún tenemos un incendio activo en el sector de Tulcachi. Importante recordarle a la ciudadanía que desde el día miércoles tuvimos 3 incendios simultáneos en el área del Distrito Metropolitano de Quito, en el sector de Chilibulo, en el sector de Nayón y en el sector de Tulcachi. Estos 3 incendios fueron simultáneos y obviamente despachamos nuestras unidades para de una manera eficaz poder mitigar de alguna manera el efecto que producen estos incendios forestales. ¿Ah? El de Itulcachi, Gabriel, se mantiene, es este que está muy cerca del Pifo, ¿verdad? Efectivamente, Rodolfo, es el que está cerca del nuevo puente del Chiche, cerca de Puembo, y aún se mantiene activo. ¿Me permites un poquito explicar cómo es un poco el funcionamiento del combate del incendio forestal, que es por etapas? Una primera instancia en la cual nosotros realizamos lo que es el combate para sofocar la llama, para apagar, extinguir la llama. Luego viene una segunda etapa en la cual nosotros lo que hacemos es una fase de contención. Mediante esta fase, lo único que nosotros hacemos es evitar el reinicio del incendio forestal. ¿Cómo lo hacemos? Dejando a lo largo de los bordes del incendio personal que está presto para, con herramienta manual, evitar este reinicio. Es un cerco, ¿no? El que colocan. Efectivamente, es una suerte de cerco lo que hacemos con personal para de esta manera evitar que el incendio se siga propagando. Ajá. Luego, perdóname, en el de Itulcachi, ¿cuántos bomberos están o cuántos socorristas? Porque entiendo que además de los bomberos se han ido sumando otros sectores de socorro. ¿Es así? Es así, no solo fue para el sector de Itulcachi, Rodolfo, sino también para el sector de Nayón, en el cual se ha realizado una respuesta interinstitucional. Es decir, el apoyo que hemos recibido de otras instancias, no solo municipales, sino también nacionales, como policía y como Fuerzas Armadas, ha sido muy importante. Policía con su contingente para ayudar con la evacuación. En las instituciones municipales con el apoyo del recurso hídrico, muy importante para poder sofocar estas grandes lenguas de fuego que hemos tenido en estas zonas arboladas. Y obviamente Fuerzas Armadas que nos ha apoyado con 2 helicópteros mediante la Fuerza Aérea Ecuatoriana para realizar operaciones delictácticas en conjunto con la aeronave que posee el Cuerpo de Bomberos. Claro. Y la capacidad de esa aeronave es la del Cuerpo de Bomberos, ¿es importante? ¿Es de las más grandes o no? Rodolfo, la capacidad que tenemos de transporte de agua para descargas en el Heli Valde que tenemos son de 2.000 litros. Entonces es una cantidad adecuada para no correr riesgo también durante la operación de descarga, ya que hay que recordar que nosotros estamos en una ciudad de altura. Tenemos altura promedio de 2.400 a 2.600 y 800 en algunos lugares metros sobre el nivel del mar, lo cual también genera un riesgo per se para las operaciones forestales. ¿Y la de las Fuerzas Armadas? Las de las Fuerzas Armadas, porque me dices que son 2. Sí, las otras 2 son unas aeronaves de iguales características que nos permiten hacer descargas de hasta 2.500.
Muy bien, en Itulcachi continúa el fuego, se mantiene hasta este sábado, pero ¿qué se puede esperar en las próximas horas? ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Hay la posibilidad de ponerle punto final o falta todavía? Rodolfo, retomando un poco la explicación para tener claro, en una tercera fase nosotros lo que hacemos es liquidación Ajá. con unas bombas mochilas y con agua. Viene una fase final en la cual todo ahora tiene que ir de la mano de la tecnología y es ahí cuando nosotros levantamos este recurso tecnológico que son los drones, los cuales vienen equipados con unas cámaras térmicas y se realiza un mapeo general de todo el área para determinar puntos calientes. Estos puntos calientes que se localizan en los bordes son los que principalmente se combaten para nosotros evitar reinicios de incendio forestal y la propagación. Cuando nosotros, mediante este recurso tecnológico, determinamos que ya no existen puntos calientes, es ahí cuando liquidamos. Esperemos ver ya el reporte final de las aeronaves que nos enviarán para determinar si está o no está liquidado el incendio. En el incendio de Nayón siguen habiendo puntos calientes. Hasta el día viernes en horas de la noche teníamos ya solo un punto caliente, Rodolfo. El día sábado en horas de la tarde, previo a la evaluación, se dio ya por finalizado ese incendio. Ajá. El de Chiribulo, al sur de Quito, este ha sido ya liquidado, informaron ustedes. ¿Hay absoluta certeza de que está completamente liquidado y que no existen condiciones para su reactivación? Rodolfo, cuando nosotros ya declaramos una emergencia como cerrada o como liquidada, es porque efectivamente ya pasó todo este proceso que explicaba hace un instante y decimos ya no hay puntos calientes, no hay posibilidad de reinicio. Sin embargo, aquí es importante también hacerle un llamado a la ciudadanía para que mediante su participación activa, ¿cuál es la participación activa que necesitamos de la ciudadanía? Los reportes, el hecho de llamar la atención a los propios vecinos, vecino, no realice quemas. Importante recordar a la ciudadanía que todo tipo de quemas a cielo abierto dentro del distrito metropolitano de Quito están completamente prohibidas. En Existe cualquier lugar, ¿no? Así sea este despoblado. Exactamente, es en todo el distrito metropolitano de Quito y eso incluye las parroquias rurales, estamos hablando de Nanegalito, de Nanegal, de Pacto, de Gualea, todas las parroquias rurales del noroccidente de Pichincha, estamos hablando de las parroquias rurales de lo que es el sector de Pinta, lo que es el sector de Tababela, todas, absolutamente todas, porque es una ordenanza municipal que puede sancionar con penas privativas, perdón, con penas pecuniarias de unos 75 salarios básicos unificados, es decir, Más de $30,000. correcto, hasta $34,500 expresado monetariamente. Sin embargo, también tenemos el Código Orgánico Integral Penal, Rodolfo, y esto es muy importante que la gente conozca. A nivel nacional rige el Código Orgánico Integral Penal, el cual puede sancionar con penas privativas de la libertad a las personas que ocasionaren incendios forestales y producto de este exista la pérdida de vida de alguna persona. Sin embargo, no conozco, quizá el cuerpo de bomberos sabe en qué casos ha habido esas sanciones. ¿Hay alguien con nombre y apellido que haya ido a parar a la cárcel o que haya tenido que pagar una multa importante por provocar un incendio? Hace pocos días se levantó el primer informe de pertinencia, mejor dicho, se realizó ya el primer acto sancionatorio por parte de la Agencia Metropolitana de Control a una persona que lamentablemente está ocasionando una quema agrícola y que ya se le había obviamente llamado la atención y realizado un llamado a que no lo haga. Sin embargo, no tuvimos una respuesta positiva, entonces de esta manera tuvimos que proceder con la Agencia Metropolitana de Control. Importante también, Rodolfo, tomarme unos minutos. Perdón, Gabriel, ¿eso se ha ejecutado ya? ¿Se ha hecho efectiva la sanción? Correcto, ya fue ejecutada en esta semana la sanción y es por eso que lo estamos comunicando. Sin embargo, obviamente también por obvias razones y por un tema de protección de datos no podemos dar a conocer los nombres de la persona. Sin embargo, ya fue sancionada esta persona. ¿Esta persona se dedicaba a tareas agrícolas? ¿Es ese su trabajo esencial? ¿Y había recopilado una suma de material seco de vegetación? ¿Fue eso el origen? Fue más o menos una de esas de los causales, pero también previo a un proceso de socialización que lamentablemente no fue bien recibido por esta persona. ¿Por qué se sanciona estas quemas agrícolas? Porque estas son el principal causa de origen de incendios forestales, Rodolfo.
Del 99% que son de causa de origen humana los incendios forestales, el 65% es por un tema de quemas agrícolas. Entonces, de esta manera es que nosotros nos vemos abocados a tomar este tipo de acciones. Ahora, este es un tema cultural, no sé a qué responda una actitud tan reiterada de quemar de ese modo la vegetación seca. Es un asunto de comodidad, es un asunto de economía. ¿Qué ocurre? Quizá allí lo que está faltando también es instruir de mejor manera a quienes provocan estos desastres, que hay otras formas de desechar esa vegetación que les resulta inservible. Correcto, Rodolfo. Aquí hay que topar un tema trascendental. Hay que dejar de normalizar las cosas que están mal hechas. A veces, como ecuatorianos, somos muy románticos y tratamos de encontrar una explicación lógica a lo que no está bien. Decimos las quemas ancestrales, prácticas ancestrales. Pues lamentablemente son tiempos diferentes y que hay que ir de alguna manera minimizando este tipo de prácticas hasta llegar a eliminarlas por completo. Estas prácticas como quemas agrícolas, quemas de desecho, quemas de basura, lo único que hacen es generar pavesas, las cuales con acción del viento se proceden a trasladar a grandes lugares, vuelan con el viento de grandes distancias, y esto hace que caigan en tierra completamente seca, en vegetación completamente seca, que es un material combustible y propicio para el inicio de un incendio forestal. De esta manera es que hay que erradicar por completo este tipo de prácticas. Ahora, las ráfagas de viento que hemos tenido este verano han sido inusuales, decía yo al principio, y he visto los registros de velocidad con picos de 15, 18 kilómetros por hora, unas ráfagas impredecibles que nos hemos sorprendido, ver árboles debatiéndose con los vientos enormes. ¿Esto ustedes encontraron normal o han ocurrido ya previamente episodios similares? Durante los incendios forestales en el sector de Nayón y Tucachi, estos vientos son muy recurrentes y no solo de este año, sino de todo lo que se convierte esta época de verano. No solo de hasta 15 y 20 kilómetros, Rodolfo, tenemos unos aparatos denominados anemómetros que nos permiten medir la velocidad del viento, y estos anemómetros han determinado inclusive ráfagas de viento de entre 45 y 50 kilómetros por hora. Entonces, sí, esas son las condiciones propicias, y es por eso que hemos tenido tanta afectación a nuestro ecosistema, ¿no? Y por ende a lo que es la flora y la fauna endémica propias. Ahora, ¿tenemos posibilidad de detecciones tempranas? ¿Tienen ustedes equipos que permitan identificar los lugares y la intensidad y el peligro de estos incendios voraces? Efectivamente, Rodolfo, tenemos instalado un sistema de video monitoreo en puntos estratégicos del Distrito Metropolitano de Quito. Son unas cámaras equipadas con dos tipos de lentes, un lente óptico que permite realizar un zoom de hasta 15 kilómetros, y el otro lente es un lente térmico que está equipado a la vez con inteligencia artificial. Estas cámaras realizan una especie de ronda de 360 grados sobre su propio eje, lo cual permite tener una cobertura bastante amplia, y están ubicadas estratégicamente, como les había dicho, en el sector de en el sector de Pifo, en el sector del teleférico, y el otro está en el sector del Lauqui. Entonces, de esta manera tenemos una cobertura casi total de todo lo que es el Distrito Metropolitano de Quito. Esta cámara térmica, básicamente, Rodolfo, lo que nos hace es alertarnos de variaciones de temperaturas. Nosotros tenemos dispuesto personal específico que trabaja 24/7 para poder estar siempre alerta a cualquier tipo de aviso que genera este lente óptico y poder despachar de una manera eficaz. Normalmente las personas nos ven a los bomberos en las calles en esta época. ¿Por qué? Porque eso es una parte, por decirlo así, de todo un plan estratégico que tenemos para minimizar el efecto de incendios forestales. Nuestro plan está dividido en 5 fases: una etapa de prevención, una etapa de mitigación, una etapa de preparación
lo que viene ya en siendo la respuesta en sí, que es lo que estamos atravesando en este preciso momento, y al final lo que viene ya es la investigación post-incendios para recopilar toda esta data fundamental para hacer la intervención en el próximo verano. Esa información que nos entrega este vocero de los bomberos de Quito da cuenta también de que la tecnología ha ido finalmente asentándose en instancias de socorro como el de los bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Qué bueno por ello. Gabriel, mencionabas 3 lugares que son proclives, que pueden en cualquier momento ser presa del fuego, pero ¿son los únicos que tienen esa condición o no? Ahora, recién con los que han ocurrido estos días, vemos que están dispersos en otros lados también. Rodolfo, todo el distrito metropolitano de Quito realmente es susceptible a incendios forestales, porque a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito encontramos vegetación, y vegetación que obviamente con la acción de estos fuertes soles que estamos atravesando, lo único que hace es secarse y poder ser un ambiente propicio para la propagación de incendios forestales. Pero aquí lo que hay que recalcar es que el incendio forestal no se origina por sí solo. Lamentablemente, el hombre, nosotros somos los encargados de iniciar estos incendios forestales mediante estas quemas agrícolas, estas quemas de desecho, las quemas de basura, y algunas, lamentablemente es real, algunas personas que disfrutan realizando este tipo de quemas son pirómanos que sin ninguna duda tienen alguna afectación mental. Entonces, con este antecedente, ¿qué es lo que pasa? Las personas de los sectores del Valle de los Chillos, del sector de la zona de la administración Eugenio Espejo, en donde se encuentra el sector de Nayón, el sector de Cocotó, el sector de Zambisa y la parte de lo que es Guayabamba, es lamentable, pero son las consecuencias de que no acatan las recomendaciones ya dadas. Si ellos no generaran este tipo de quemas, pues no tendríamos incendios que lamentar. Si nos podemos un poquito, las personas que conocemos nuestra querida capital, Guayabamba es un sector muy seco, la mitad del mundo es un sector muy seco, que podríamos tener tranquilamente todo el año incendios forestales, pero no es así, porque las personas de alguna manera han tomado conciencia en evitar al máximo este tipo de quemas. Has dicho que lamentablemente una parte de los incendios se debe a la acción premeditada de gente que puede ser considerada pirómana. ¿Se ha identificado los sectores específicos donde los pirómanos tienen un protagonismo? Lamentablemente es muy difícil, Rodolfo. Estos incendios forestales se originan en zonas demasiado agrestes, y después de una alerta, el tiempo que a nosotros nos toma en llegar al lugar. Y obviamente nuestra prioridad, nosotros somos una entidad de respuesta. Nuestra primera prioridad es combatir el fuego. Luego, si a la par podemos encontrarle al ciudadano o a la persona que está realizando algún acto, pues es perfecto. Sin embargo, yo les había hablado de unas etapas que tenemos en esta planificación para época seca. Ya en la fase de prevención, que inicia inmediatamente terminada la época forestal, Rodolfo. Es decir, para nosotros en octubre, que normalmente hay un cambio de clima, nosotros ya en octubre empezamos con la primera etapa, que es la prevención del próximo año. ¿Cómo hacemos esta prevención? Realizando campañas de socialización, estamos en situ con la gente. Luego viene la mitigación, todo es a la par. La mitigación se realiza ya en campo, realizando líneas de defensa. ¿Qué son estas líneas de defensa? Son simplemente retiro de material combustible, y lo que hacemos es dejar unas zonas en suelo mineral para que si existe algún incendio forestal se pare en ese punto. Viene la preparación fundamental, Rodolfo, en donde nosotros nos preocupamos de primero mantener adecuadamente toda nuestra flota vehicular, mantener equipado al personal con el equipo de protección. Imaginémonos una persona sin un equipo de protección, un bombero sin un equipo de protección, ¿cómo podría combatir estos incendios? Entonces, todo, y de la mano de la capacitación. Ahora, los miembros del cuerpo de bomberos tienen ese equipamiento necesario. ¿Falta bomberos en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Requieren otros presupuestos? ¿Es posible saber? Por supuesto, Rodolfo, tiene que la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito realmente estar tranquila, porque tiene un cuerpo de bomberos, en primera instancia, muy profesional, capacitado
y equipado adecuadamente para combatir estos incendios forestales. Es nuestra forma de decir gracias a la contribución que cada uno de los ciudadanos hace mediante el servicio de energía eléctrica. Hay que recordar que... Aquí pagamos un impuesto para sofocar efectivamente, incendios, ¿no? sí, y nosotros retribuimos de esa manera esa confianza que la ciudadanía nos da con profesionalización, con capacitación y sobre todo con convicción y vocación de servicio a la ciudadanía. Un helicóptero tiene el cuerpo de bomberos. ¿Ese helicóptero no debería también estar presente, no solo cuando hay incendios, sino en este ánimo de prevenir, de decirle a la gente que respete a la naturaleza? Nuestro helicóptero no solo realiza trabajos de incendios forestales, Rodolfo, también realiza transportes aeromédicos y otro tipo de emergencias. Básicamente hay momentos en que nuestro helicóptero se convierte en una ambulancia móvil, en una ambulancia aérea. De esta manera atendemos toda la gama o todo el portafolio de atención que cubre el cuerpo de bomberos, que no solo es incendios forestales, si bien es cierto, los forestales en este momento son la coyuntura nacional, pero también tenemos accidentes de tránsito, tenemos emergencias hospitalarias, tenemos incendios estructurales y todo eso abarca nuestra gama de cobertura. Y pues una demostración de toda la capacidad que tenemos como bomberos es que no hemos dejado de atender ninguno de este tipo de emergencias. Ahora, ser bombero es realmente un acto muy meritorio, honroso para la ciudad, y el que sirve como bombero debe llenarse también de ese buen espíritu. Pero digo, ¿un bombero tiene un sueldo que le permita vivir con dignidad? Sí, hay que ser muy enfáticos en esto. El bombero tiene un sueldo que le permite vivir con dignidad, y de esa manera nosotros estamos en la capacidad de entregar todo lo que tenemos en servicio ciudadano. En estos momentos que estamos atravesando por estos incendios forestales de magnitud, es cuando más se ha visto ese apoyo que tenemos de la ciudadanía, esa gratitud que nos tienen. Y es lo que más a uno, como en primera instancia como persona, porque no hay que olvidarnos que antes que bomberos y antes que cualquier cosa somos personas, que nos llena, que nos gratifica, que nos llena el ánimo, nos llena el espíritu, y a la vez nos da más fuerzas para con mayor énfasis e ímpetu ir contra este enemigo común que tenemos en estos incendios forestales y poderlo aplacar su acción. Los niños de la educación inicial solían ir antes, no sé si eso sigue ocurriendo, a conocer a los bomberos, a conocer la unidad, las motobombas, donde se subían y se tomaban fotografías. ¿Sigue aconteciendo eso, Gabriel? Por supuesto, Rodolfo, gratamente tenemos siempre, todo el año, en periodo de clases y en periodo vacacional, tenemos siempre la visita de niños, de escuelas, y es muy bonito compartir con ellos. Se pasa un momento bastante ameno, bastante agradable, se les hace conocer el trabajo de bomberos, y creo que ¿quién no soñó de niño ser un bombero? Y las personas que, permíteme decírtelo, las personas que tenemos ese privilegio, pues ahora podemos decir que hemos cumplido un sueño. Entre quienes hay mujeres también, ¿no? He podido entrevistar hace no mucho a mujeres bomberos que tienen un trabajo muy, muy interesante. Gabriel, estamos en la parte final. Te ruego que hagamos una síntesis de cuáles son los sitios donde persiste el fuego, y un llamado final a la gente para que contribuya a que esto tenga un punto final. Rodolfo, simplemente terminar diciendo que en lo que va de enero a la presente fecha se han consumido alrededor de 1.355 hectáreas, sin contabilizar todavía lo que ha pasado en esta semana entre el sector de Itulcachi, el sector de Nayón y el sector de Chilibulo. Sin contabilizar eso, 1.355 hectáreas. Lo realmente alarmante es que de estas 1.355 hectáreas, solo entre julio y agosto y lo que va del mes de septiembre, se han consumido 1.030 hectáreas. Hacerle un llamado de atención a la ciudadanía para que juntos
podamos prevenir la propagación de incendios forestales. Juntos contra el Fuego es una campaña que inició el Cuerpo de Bomberos, en la cual tratamos de concienciar y socializar la corresponsabilidad que existe entre ciudadanía, medios de comunicación y obviamente instituciones de respuesta, para de esta manera en algún momento poder tener una ciudad, a nuestra querida capital, libre de incendios forestales. Vi unas imágenes de personas que tuvieron que ser trasladadas a otros lugares por la alta contaminación. ¿Dónde fue eso específicamente y cómo se encuentran esas personas? Esto fue no solo en el sector de Nayón, sino en el sector también de Iturcachi, Rodolfo, porque la acumulación de humo es tan grande cuando se produce este tipo de incendios forestales que lo principal que se afecta son las vías aéreas, las vías respiratorias de las personas. Es por eso también que es importante hacerles la recomendación de siempre aún mantener el tapabocas y mantenerse muy bien hidratados, porque el efecto que deja la propagación de este incendio forestal no se borra en cuestión de días. Tomará al menos un par de meses poder de alguna manera ya decir que no tenemos presencia de ceniza con estos fuertes vientos. De las personas normalmente existe un procedimiento encargado para poder mitigar estos efectos que generan incendios forestales. Se les envía a algunas personas a casas de acogida con personas familiares, básicamente, o amigos que les pueden recibir hasta que ellos puedan retomar de alguna manera su normalidad, y en el caso de algunas personas que pues lamentablemente lleguen al caso que hayan perdido sus viviendas, el municipio del Distrito Metropolitano tiene albergues temporales los cuales se activan para poder acoger este tipo de personas vulnerables. Muy bien, muchas gracias al capitán Gabriel Rodríguez del Cuerpo de Bomberos de Quito, vocero de esta institución, que nos da una aproximación muy certera respecto de lo que está aconteciendo con los incendios en el Distrito Metropolitano de Quito. Es de interés de manera particular de quienes investigan académicamente los aspectos de la biodiversidad, los bosques, las aves y los animales que tras los incendios se ven afectados, y por ello vamos a contactar enseguida con Diego Cisneros, doctor en biogeografía y máster en gestión ambiental. El doctor Cisneros es maestro de la Universidad de San Francisco de Quito, donde también dirige el Instituto de Biodiversidad Tropical. Gracias, doctor Cisneros. Desde el punto de vista ambiental, ¿qué afectaciones al ecosistema están provocando los centenares de incendios, no solo en Ecuador, sino en otros países del subcontinente como Brasil, Chile, Perú o Colombia? Qué gusto, Rodolfo, gracias por esta oportunidad. Lastimosamente, muchas personas, cuando piensan en las quebradas o los remanentes de vegetación nativa que quedan en los valles de la sierra, piensan usualmente en tierra botada, en monte. Y no podríamos estar más lejanos de eso, porque realmente esto es lo poco que nos queda de los hábitats nativos que antes estaban en todos estos valles. Y son las zonas donde son los refugios de una serie de plantas, animales, hongos, es decir, el conjunto de la biodiversidad, que en muchos casos son únicos en el mundo. Pensemos, por ejemplo, que hay mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces, hay una gran diversidad de insectos, invertebrados en general, que lastimosamente hoy en día ya solo pueden habitar ahí. Y, de hecho, por otras causas como son la expansión desordenada de la urbanización, la destrucción de los hábitats, ya al momento están en peligro de extinción. Y estos incendios lo que provocan es, como así decirlo, el último cachetazo que estas poblaciones reciben, que ya estaban pequeñas, ya estaban disminuyendo, y ahora esto podría ser causas incluso de extinción de especies raras, como por ejemplo la rana marsupial de la zona de Quito, la serpiente caracolera y otras especies endémicas. Diego, yo le voy a preguntar más adelante, ya de modo específico, las afectaciones que hay en la región andina y particularmente en el Distrito Metropolitano de Quito, pero le planteaba que dado que han habido incendios desde enero, según tengo registros en otros países, esos incendios, ¿qué están provocando en el conjunto del subcontinente? Es un problema realmente grave porque estamos perdiendo rápidamente, porque esa es una de las cosas que pasa con los incendios. Arrasan rápidamente con poblaciones y espacios.
Eso destruye poblaciones por completo, pero también destruye la estructura y además de eso provoca cambios generales y contaminación, cambios generales del clima y contaminación ambiental. Muchas especies no están adaptadas. Hay gente que piensa, que ha oído que, por ejemplo, en África pueden haber ecosistemas que naturalmente están adaptados a los incendios. Eso no pasa en nuestros ecosistemas. Nuestros ecosistemas no evolucionaron con incendios. Simplemente toca acordarse cuántas personas que han vivido mucho tiempo en estas zonas han oído de incendios. No es parte de la historia natural de los ecosistemas ni de las especies, por lo tanto no están adaptadas. Y lo más grave es que perdemos miles de hectáreas, pero también miles de especies. Ahora, estas especies no terminan finalmente por la constante provocación de estos sucesos, no terminan de adaptarse. Supongo que eso demandará millones de años, me imagino, pero mientras tanto, ¿qué? El problema es que no logran adaptarse, esto es demasiado rápido. Recordemos que aquí al lado de la Universidad de San Francisco, súper cerca en el Chiche, solo el año pasado ya perdimos algunas hectáreas. Y lastimosamente estos incendios son tan fuertes y difíciles de controlar que arrasan espacios enormes y no queda nada para adaptarse porque se muere la mayor parte de fauna, flora y hongos. No hay por dónde adaptarse. Cambia demasiado rápido y cada vez es más seguido y más fuerte. Les recuerdo las provincias donde hemos tenido los siniestros en las últimas semanas y meses. Pichincha, Azuay, Carchi, Babura, Cotopaxi, Chimborazo y Loja, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo? ¿Qué especies endémicas se le vienen a la memoria de estas provincias que podrían estar incluso en peligro de extinción? En Loja, por ejemplo, Loja es uno de los paisajes más biodiversos del planeta en términos de la Sierra del Ecuador. ¿Por qué? Porque tiene un paisaje andino muy antiguo en términos geológicos. Y de hecho algunos colegas del Zoológico Amaru, la Fundación Jocotoco, hemos estado colaborando también con ellos desde la Universidad de San Francisco estudiando a la lagartija de cola azul. La lagartija de cola azul, de hecho, se pensó que estaba ya extinta, hasta que un grupo de investigadores de estas instituciones la encontraron hace unos años en unas poblaciones chiquititas en el Valle del Jubones. ¿Y cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de esta lagartija? Es una lagartija pequeña, de unos pocos centímetros, apenas unos 10 centímetros. La cola es azul y la clave es que solo habita en este valle seco. Si es que alguien conoce en la zona de Cuenca, por ejemplo, Yunguilla, es en toda esta zona muy seca y esta lagartija se ha adaptado a lo largo de millones de años a poder sobrevivir en esta área seca. Pero tiene una distribución muy pequeñita y en estos días que los fuegos han arrasado justamente algunas de las zonas que eran las únicas donde conocíamos poblaciones de esta lagartija. Pese a que han habido iniciativas de organizaciones de conservación, universidades, para trabajar en la recuperación de sus poblaciones, el rato que pasa el fuego lo destruye todo. ¿Y ustedes tienen una estimación de la población de la lagartija azul? Sí, lastimosamente se está calculando que estamos contándolas en docenas, no en centenas. Es una población muy chiquita. Como le digo, se redescubrió porque durante años nadie le había visto hasta que se encontró unas poblaciones pequeñitas bien escondidas en ciertas zonas del valle. Todo eso está desapareciendo. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de esa especie en particular para la ciencia? ¿Qué es lo que desde la ciencia se puede esperar al conocer a profundidad esa especie que usted cree que incluso podría estar extinta? La clave es que cuando uno ve a la biodiversidad, nunca la ve de manera aislada. Y ese es el problema de los incendios. Provocan impactos no solo en una especie, esta lagartija, sino en todo el resto de organismos y espacios que forman el ecosistema. Esos ecosistemas son extremadamente complejos y ya estaban amenazados previamente a los fuegos. Los fuegos han sido simplemente este último gran impacto global que está causando. Y lo interesante es que no solamente hablamos de temas puramente de la naturaleza, eso que pasa allá en las zonas que se están quemando, sino que son espacios donde la naturaleza cohabita con los humanos y donde compartimos
recursos naturales y servicios ambientales, como por ejemplo la vegetación, que en muchos casos es vegetación que produce alimentos, el agua que se está concentrando en esas quebradas, que es de uso de la biodiversidad, pero también de los humanos. Entonces, estos incendios están destruyendo todo esto. No es solamente una lagartija o un zorro de páramo o un puercoespín que aparece quemado en el Chiche. Ellos son los pocos sobrevivientes de esta catástrofe que está afectando a vecinos de Puembo, de Itulcachi, de Pifo, a humanos, a industrias, junto con la biodiversidad. Es un complejo. Claro, y habrá como resultado muchísimas especies o muchísimos ejemplares que no sabemos que perecieron bajo el fuego en esos espacios dantescos. Quisiera preguntarle de modo específico en el distrito metropolitano, la afectación que tenemos. El cóndor andino, que ya desde hace mucho tiempo es una especie en peligro de extinción y requiere de grandes extensiones de páramo y zonas abiertas para volar y cazar. ¿Podrían verse en esta ocasión afectados más de lo que ya están? Sí, los cóndores necesitan de grandes espacios y, por ejemplo, ya en Itulcachi, muy cerca del incendio, es donde hace algunos años se registró un nido. Lo interesante es que las personas piensan que los cóndores, por ejemplo, o muchos animales y plantas solo están en un solo lugar, pero muchos de estos organismos, por ejemplo, los zorros de páramo, se mueven por las quebradas. Los cóndores, hemos visto cóndores bajando por el Chiche, bajando por la quebrada del Guayabamba. Son zonas que necesitan para moverse entre sus territorios y poder conseguir suficiente alimento. El momento en que un incendio corta por completo el ambiente, se vuelve o mucho más difícil para los voladores o básicamente imposible para los que caminan o se arrastran poder cruzar esos espacios quemados. Entonces estamos viendo unas afectaciones a nivel ya del paisaje, del ecosistema, porque estamos viendo ahorita que 5 incendios activos en gran parte alrededor de Quito. Eso quiere decir que en pocos años vamos a ver unos hábitats que son muy complejos de que estas especies puedan utilizar para extenderse si es que cada año siguen habiendo más incendios. Yo he tenido la fortuna de mirar bajando hacia Guayabamba cóndores que volaban hace algunos años atrás. Ese espectáculo nunca más lo volví a ver. Me imagino que hoy será más difícil todavía si en la zona hay humo y hay fuego. Pero un animal tan grande, un ave tan imponente, importante, que forma parte incluso de nuestro escudo nacional, ¿qué ocurre con esas aves más pequeñas? ¿Tienen la posibilidad de abandonar la zona donde hay el fuego o terminan también pereciendo? Claro, muchos animales que tienen formas de movilización más rápida y si es que el fuego no les engloba, porque puede venir en muchos ángulos y como vemos no es solo el fuego, es el viento que lo hace avanzar muy rápido. Algunos animales se salvan, pero muchísimos animales perecen. El Hospital de Fauna Silvestre, justamente ahorita estamos, el Hospital de Fauna Silvestre Tueri de la Universidad de San Francisco, estamos ahorita justo pendientes de todos los animales, pero ¿qué es lo que pasa? Justamente hay muchas personas que piensan que ya ahorita estamos recibiendo animales quemados. No, ahorita estamos recibiendo los animales que lograron salvarse, lograron salir corriendo, salir volando y están un poco intoxicados, medio ahogados y llegan. Cuando nos empiezan a llegar los pocos animales que sobreviven, porque hay miles que perecen en el fuego, es cuando se logran controlar las llamas y estos pocos animales, pobrecitos, chamuscados, quemados, las autoridades los empiezan a encontrar, salen a jardines buscando un poco de agua y la gente los empieza a traer. Esto es un efecto que vamos a verlo por semanas, no es solamente durante los momentos del fuego. Hemos visto en espacios territoriales colombianos búhos que se quemaron y algunos pudieron ser salvados. Nosotros tenemos también búhos. ¿Es posible distinguir dónde habitan de modo específico y si hay o no la posibilidad de su afectación? Sí, definitivamente están afectados. De hecho, en las quebradas de Quito, estas quebradas que se están quemando, hay una especie de lechuza
el búho americano grande, hay la pigpiga, que es un búho pequeñito, hay el mochuelo, hay los búhos de orejudos, hay los búhos medianos. Es decir, estamos hablando entre búhos, halcones, gavilanes, tangaras en aves, zarigüeyas, puercoespines, zorros en mamíferos. Estamos hablando de una afectación a poblaciones enormes que solamente quedaban ya en estas quebradas. De búhos ya de por sí, de manera regular, nos llegan al Hospital de Fauna Silvestre Tueri entre 5 a 10 por mes, envenenados. Envenenados es lo peor. Pero ahora con el incendio sabemos que, porque ellos están dormidos, viven en cuevas, viven en árboles, y el fuego les coge bastante rápido. Envenenados, ¿por qué causas? Lastimosamente por el mal uso de los raticidas. He ahí también cómo el hombre puede provocar otros males a la naturaleza. Los zorros de páramo menciona, y el fuego obviamente destruye sus hábitats. ¿Eso disminuye su capacidad de caza? ¿Es esa la afectación directa? Por un lado, disminuye el espacio por donde pueden transitar. Segundo, obviamente, al no poder transitar por todo lado porque se está quemando, disminuye la cantidad de presas que va a tener, porque todas estas presas pequeñas, ratoncitos, avecitas, se están muriendo. Pero además también directamente les mata. Si es que hay alguno que tenga guaridas y tenía bebés, estaba reproduciéndose, se van a morir. Recordemos, por ejemplo, que ya tuvimos registros durante la época de COVID de lobos de páramo, zorros lobos de páramo, que estuvieron llegando a zonas de Cumbayá, porque ¿por dónde transitan? Transitan por todas estas quebradas que están dando vuelta a Quito, y sabemos que llegan en algunos casos desde la Antizana, desde el Cotopaxi. Estas son sus áreas regulares, siempre han estado aquí. Los incendios lo que está provocando es que se fragmenten las poblaciones y que muchas terminen también quemadas. Entre paréntesis, pudieron movilizarse esas especies durante la pandemia porque había una afectación menor del ser humano que tuvo que quedarse en casa, ¿no? Eso es lo que permitió identificar y confirmar que esa belleza, que esos animales espléndidos forman parte del espacio que lo estamos afectando lamentablemente los seres humanos. Los venados de páramo, ¿qué está ocurriendo con estos animales? ¿Tenemos también en el distrito venados de páramo? Claro, tenemos en el distrito metropolitano de Quito venados en varias poblaciones, en muchas de las montañas. Estas poblaciones en algunos casos están viéndose afectadas justamente por la falta de conectividad, es decir, que tienen un hábitat acá, otro acá y no pueden cruzarse. Y obviamente los fuegos, especialmente en estas quebradas más grandes como la de Itulcachi o el Chiche, provocan que las poblaciones nuevamente no solamente es los individuos que se queman, que lastimosamente terminan muertos, pero además que ya no pueden seguir movilizándose y terminan en zonas con muy pocos alimentos. Y por lo tanto también son mucho más sensibles en estas zonas pequeñas a la cacería ilegal o al ataque de perros, que hoy en día estamos viendo que los perros, lastimosamente abandonados y mal manejados por los humanos, están afectando cada vez más a la poca fauna que queda en estos fragmentitos que dejamos de hábitat. Cuando vemos en la carretera esos animalitos que deambulan, al mismo tiempo de que son víctimas del abandono de los humanos, ellos son victimarios de los pequeños animales que pueden dar caza para sobrevivir. Eso creo que es una conclusión a la cual se debería llegar, pero y con estos otros animalitos pequeños, pero importantes, guatusas, guantas, ardillas, pavas, perdices, conejos, ¿pudieran estar en zonas de afectación? Sí, por ejemplo, en la zona del Ilaló y las quebradas de alrededor, algunas de las cuales están quemando como la del Chiche, sabemos que existe una perdiz, que es la última población que tenemos. Aquí en la zona de Quito hay otros valles donde menos mal todavía existe, es una especie endémica casi solo del Ecuador, es la última población que hemos detectado. Ratoncitos, que la gente solamente usualmente piensa en la rata negra y el ratón casero, pero tenemos ratones nativos y endémicos del país, que no son de basura, sino que viven en estos ambientes naturales.
Tenemos puercoespines que solo viven en estas quebradas. Todo esto termina siendo destruido. Ellos no alcanzan a escaparse. Estos ratoncitos que menciona nativos, ¿significa que no vinieron en las embarcaciones españoles durante la conquista? Claro, no. Ahí vino la rata negra y el ratón casero que vienen de el otro lado del Atlántico. Estas son especies que por millones de años han evolucionado aquí y que, por ejemplo, hay algunas que solo viven en la zona del Valle de Quito o solamente en el macizo del Cajas en el sur, cerca de Cuenca. Es decir, tienen áreas muy específicas de distribución y de las cuales ni siquiera les conocemos por completo porque no se ha estudiado mucho en muchos de estos grupos la verdadera diversidad. Es decir, en muchos casos estos incendios están haciendo que perdamos especies que ni siquiera se conocen para la ciencia. No habían sido descubiertas todavía. Claro, no se han descrito de manera científica, de tal manera que les podemos poner un nombre. Y el peor de los casos es de invertebrados. Por ejemplo, sabemos que poblaciones de caracoles, que en algunos casos son únicas, nuevamente caracoles nativos, que han evolucionado aquí en nuestro territorio por millones de años, que son únicas en algunos casos de una montañita o de una quebrada. Cuando se quema esa quebrada, desaparece por completo millones de años de evolución que dieron como resultado a esa única especie. La chuquiragua, esa bella planta, está también afectada y le sirve las flores de esta planta a los colibríes. También los colibríes entonces están en riesgo. Claro, y cuando hablamos de los incendios, esa es la clave nuevamente, entender que es un complejo. El rato que se quema las plantas, que son las que proveen semillas, flores, refugio para los otros organismos, desaparecen en muchos casos también los otros organismos y hasta que se recupere el ambiente va a ser complicado para esas poblaciones. Por ejemplo, de la chuquiragua dependen muchos de los colibríes de páramo y cuando se incendian los páramos, perdemos a las poblaciones de chuquiragua, las otras plantas que acompañan en esos ecosistemas, pero también la planta que le da el alimento a poblaciones de colibríes, que además en algunos de esos casos son muy pequeñitas, como colibríes como la estrellita del Chimborazo, que es endémico de pocas montañas en los Andes del Ecuador. El famoso sapo jambato, tan andino, tan quiteño, que incluso podía encontrarse en los jardines, y creo que aún hay unos pocos que aparecen en los jardines de las casas de Quito. ¿Qué le está pasando ahora mismo al sapo jambato? El jambato queda solamente una población conocida, está en Angamarca, en el centro del Ecuador. Todas las otras poblaciones desaparecieron por procesos muy complejos relacionados con enfermedades y procesos relacionados a destrucción de hábitat y cambio climático. Lastimosamente esto se dio en los 80. Hace poco tiempo se redescubrió lo que hasta ahora es la única población conocida del sapo jambato, del jambato que vivía en esta zona. En total, parientes del jambato, es decir, del mismo grupo, solo que otras especies quedan en otras zonas, pero lastimosamente todo este grupo de los jambatos son anfibios que están en amplio peligro de extinción. Y particularmente cuando hay incendios y destrucción del hábitat en las zonas donde estas especies que son muy chiquitas y como los anfibios muy sensibles al calor, es lo peor que puede pasar. Entonces el sapo jambato más correspondería a la zona central, como dice el doctor Cisneros, Ambato, claro, y sus alrededores. Aquí tenemos, por ejemplo, a la rana marsupial de Quito, una rana que está en peligro de extinción, una rana impresionante, porque contrario a lo que muchas personas piensan, no todos los anfibios ponen los huevos en el agua y salen ahí los renacuajos. Esta rana tiene una bolsa en la espalda donde guarda a sus huevos, les cuida ahí, y solo después de este cuidado salen los renacuajos al agua. Es impresionante eso. Los pocos reductos que tenían eran las quebradas que se están quemando y es una población extremadamente sensible. Nos quedan muy pocos individuos de esta rana y obviamente el rato en que pasa un incendio, quema todo, las ranas no van a poder escapar. Y estas ranas o los sapos que todavía ocasionalmente se encuentran en Quito, ¿de qué especie son? En Quito principalmente hoy en día se encuentran
ya solamente dos especies, la rana marsupial y el sapo cutín. Antes existían muchos más. Por ejemplo, antes sí había, como bien dijo, el jambato aquí en Quito, pero ya desapareció. Había una rana de cristal también, pero ya no existen registros. Habían otros cutines, ya solo queda el cutín de Quito en la zona urbana y periurbana del Valle de Quito y alrededor. Si es que vamos a Paso Ochoa, por ejemplo, todavía quedan unas especies adicionales. Por eso es que es de altísima importancia que la gente recapacite y que no vea a las quebradas o a los bosques naturales simplemente como una tierra abandonada donde crece la mala hierba. No es mala hierba, es plantas nativas, árboles y hierbas y arbustos nativos en los cuales sobrevive los pocos recursos naturales que quedan en la Sierra del Ecuador y la biodiversidad que nos queda. En cuanto a especies vegetales, el Polylepis, el árbol de papel, este árbol andino, supongo que será muy afectado, dada incluso su estructura, esa posibilidad que tiene ese tipo de escamas que pueden quemarse rápidamente. Claro, el Polylepis cuando hay un incendio en páramo es extremadamente sensible, son bosques muy antiguos, estamos hablando de árboles que tienen una longevidad extrema, que además no están distribuidos así de manera continua, sino que tienen normalmente parches naturales de distribución que ya han estado afectados por cientos de años de ganadería y quema del páramo. Pero estos árboles, el proceso de reforestación es posible, pero llegar a tener un árbol adulto toma muchísimo tiempo, décadas de décadas. O sea, una persona que siembra un árbol de Polylepis joven, en verlo grueso, no lo va a ver en su tiempo de vida, lo va a ver las siguientes generaciones. Entonces, la regeneración de los ecosistemas, una vez que está quemado, es un proceso larguísimo. Y si es que cada año se sigue repitiendo la quema, nunca se da, porque todos los árboles jóvenes y todas las plantas jóvenes se siguen muriendo. ¿Y el Polylepis está también en otros países de la región? Hay varias especies de Polylepis, de árboles de papel. No es un género, el género Polylepis, pero existen varias especies que se distribuyen a lo largo de los Andes, norte y centro de Sudamérica. Ahora, esta información tan valiosa que nos entrega el doctor Diego Cisneros, ¿es una información que se comparte a nivel de las estructuras estatales o locales? ¿Se maneja estos sentidos que tienen obviamente un enfoque científico, pero que son tan importantes para la convivencia de los seres humanos? Esperaríamos que sí. De hecho, el municipio de Quito, el Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional tienen esta información. De hecho, existen muchos contactos con la academia. Por ejemplo, la Universidad San Francisco tiene convenios con el Ministerio del Ambiente, con la policía, con otras entidades gubernamentales, para trabajar de manera coordinada en la construcción del conocimiento sobre la biodiversidad, y lo hacemos muy bien. Sin embargo, es muchísima la cantidad de información que se maneja, y también sí es a veces complicado que esto llegue a todas las personas. Es un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Es un esfuerzo que debe ser coordinado, y no solamente desde los entes gubernamentales o la academia. Necesita definitivamente la participación activa, abierta de las comunidades urbanas, periurbanas, rurales, ancestrales, tradicionales y modernas, que empecemos a también, de cierta forma, también ser abiertos a ver los impactos y preguntarnos cómo podemos mejorar. No es solamente nuevamente desde el gobierno ni la academia, tiene que ser conjunto. Claro que sí. En estas semanas hemos tenido racionamiento de agua, ¿no? Por la sequía. Y ahora con los incendios, especialmente con aquellos que ocurren en las zonas y en los páramos que proveen de agua a las ciudades, ¿cómo se van a ver afectados? De nuevo, ya por una acción, en muchos casos, directa del hombre. Sí, y eso es muy complicado. Estamos viendo que en otras épocas alguna de la fauna que escapaba de las zonas incendiadas podía llegar a jardines. Ahí había gente que les ofrece agua o que tenía algo de agua corriente,
plantas donde podían alimentarse. Estamos viendo una situación que incluso los jardines urbanos están sufriendo, los parques metropolitanos están sufriendo, los individuos, las personas están sufriendo porque no tenemos acceso al recurso vital. Y ante la ausencia de agua también se vuelve muy difícil controlar los incendios, pero también mantener en buen estado las áreas verdes urbanas, privadas, comunitarias y públicas. Esa condición debería ser un desafío. ¿Qué hacer frente al problema del agua, la provisión del agua, para garantizar que las diversas especies tengan por lo menos una condición mínima de sobrevivencia? Sí, y una cosa importante que a nivel de las personas individuales y las comunidades sí se puede hacer es, por ejemplo, cambiar un poquito la forma de ver a las áreas verdes urbanas. La gente le gusta áreas verdes con pastos perfectamente cortados que se queman muy rápido cuando llega un incendio. Les gusta un montón de árboles que no son nativos de aquí y que además tienen aceites y se incendian, como por ejemplo los pinos o los eucaliptos, y dejamos de lado a la flora nativa. No. Y esa flora nativa, pensando en el uso de agua, es flora que se ha adaptado a nuestro clima seco de los meses de junio, julio, agosto. Es verdad, no se ha adaptado a los incendios, pero por lo menos podríamos estar gastando muchísimo menos agua en regar jardines públicos y privados, y esa agua se podría ahorrar para otros usos si es que tendríamos jardines con plantas nativas del Ecuador. Lastimosamente, si es que uno va a los mercados de plantas a lo largo de Quito, solo casi encuentra flora introducida que demanda muchísima agua, muchísimo cuidado. Mientras que las plantas nativas estarían felices con el sol de julio, obviamente protegiéndoles de los incendios. Porque recordemos que muchos de estos incendios son por causas humanas, no son causas naturales. Es por haber manejado malas quebradas, llenarles de basura e incluso posiblemente algunos que podrían ser causados indirecta o directamente. Me llama la atención lo que dice Diego Cisneros respecto de eucaliptos y pinos, que finalmente son aceites que contribuyen a la combustión, lo cual, por lógica, claro, debería hacernos pensar en otras especies, las nativas. García Moreno trajo los eucaliptos hace ya mucho tiempo, pero no hemos logrado también desde nuestras propias identidades reconocer que las especies nativas pueden ser mejores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el futuro? Estamos ya casi en la parte final, pero quisiéramos alguna reflexión de aliento de nuestro invitado para no quedarnos muy agobiados con esto que nos preocupa a todos, los incendios y la destrucción de especies vegetales y animales. Esto sí nos llama a reflexionar en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a la naturaleza. Tenemos que dejar de pensar que hay esta división por completo y que para ser ciudad tiene que estar separado la naturaleza. Quito es una ciudad que está en un valle extremadamente biodiverso. Podemos adaptar nuestra forma de vida a ser amigables y conscientes de que existe una naturaleza a la cual le deberíamos proteger. Tenemos que empezar a cumplir con los reglamentos que ya existen y que muy pocas personas, urbanizaciones incluidas, industrias, cumplen en las quebradas. No podemos seguir viendo a vista y paciencia, por ejemplo, en la quebrada del Chiche, que al lado del puente, donde estamos viendo los incendios hoy en día, todos los días se bote basura, desechos de construcción. Es parte de nuestra responsabilidad cumplir la ley que ya existe y buscar formas de mejoras que tampoco solo dependan de la ley, sino de ser bondadosos con nosotros mismos y con nuestros vecinos naturales. Muy bien, muchas gracias al doctor Diego Cisneros, maestro de la Universidad de San Francisco de Quito y además un investigador que tiene una postura frente a la naturaleza, preservarla para que podamos vivir en armonía. Le agradecemos a él y le agradecemos al público que semana a semana nos acompaña. Le mandamos un fuerte abrazo. Esto es Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Si nos puede escuchar a través de Radio La Red, cada domingo a las 10 en la 102.1 FM
o en el canal de YouTube. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Hasta pronto, amigas y amigos. Que pasen bien.